Yo no debería haber estado ahí. Eso fue lo primero que pensé cuando escuché ese grito. Venía de una de las habitaciones del Hotel Eurostars, justo en la planta donde acababa de terminar una revisión de calderas. Estaba recogiendo mis cosas, con el mono manchado de grasa y sudor, cuando escuché claramente una voz de mujer gritando. ¿Pero qué haces? ¿Estás loco? Me quedé quieto. No era un grito de miedo. Era sorpresa. Indignación. Luego silencio. Después, risas. De esas contenidas, nerviosas. Y otra vez la misma voz, ahora más baja, pero reconocible. Dolorosamente reconocible. Era la voz de mi mujer. No lo pensé 2 veces. Me acerqué despacio por el pasillo. La habitación era la 512. No necesitaba adivinarlo. Lo supe. Porque la escuché decir su nombre, como lo decía en casa. Álvaro, en ese tono que no usaba desde hacía meses. Y luego se escuchó el golpe. No violento. Una botella de agua cayendo, quizás. Y gemidos. No de dolor. No de dolor. Ahí, con la herramienta en la mano y el corazón subido a la garganta, hice lo más estúpido que podía hacer, acerqué la oreja a la puerta. Escuché más de lo que cualquier hombre debería escuchar de su propia mujer, si quiere conservar la cordura. No golpeé la puerta. No entré. No dije su nombre. Simplemente me fui. Bajé por las escaleras, crucé la recepción, y salí a la calle sin mirar atrás. Me senté en el bordillo, al lado del furgón de la empresa, como un desgraciado. Me quedé ahí 15 minutos. Respirando. Pensando en todo y en nada. ¿Sabes qué es lo más jodido? Que yo no venía a buscarla. No la estaba siguiendo. No sospechaba. Estaba ahí porque me tocaba hacer mantenimiento ese día. Pura rutina. Cables, válvulas, informes. Y de repente escucho su voz, a metros de mí, como una patada en el pecho. Eso no fue una sospecha. Fue una ejecución. Me quedé en la furgoneta un buen rato. Vi salir a gente. Una familia con maletas. 2 turistas alemanes. Pero no a ella. No a Álvaro. No sabía si subir y reventar la puerta o largarme para siempre. No hice ni lo uno ni lo otro. Me fui a casa. Entré sin hacer ruido. Me duché. Preparé la cena como si nada. Y cuando ella llegó, con el pelo todavía húmedo del hotel, con su perfume demasiado evidente para haber estado trabajando, la miré a los ojos y le pregunté: ¿qué tal el día? Y ella, con esa cara de actriz mediocre que aprendió a usar conmigo, me respondió: larguísimo. Estoy muerta. Ese muerta me quedó grabado. Yo también, pensé. Yo también estoy muerto. Pero tú aún no lo sabes. No me fui a dormir esa noche. Me quedé en el salón, en el sofá, con la tele encendida sin volumen. La veía moverse por el pasillo, ir al baño, cambiarse, meterse en la cama, como si no acabara de follarse a otro en la habitación 512 del Eurostars mientras yo trabajaba a 3 puertas de distancia. Tenía los ojos clavados en la pantalla, pero no estaba viendo nada. Solo escuchaba su voz en mi cabeza. Esa voz que me sonaba tan familiar pero que ahora venía de un cuerpo que ya no era mío. Pensé en 1000 cosas que podía hacer: agarrar su maleta, tirarla por la ventana, llamar a su madre, hacer una foto a sus bragas aún húmedas en la mochila de deporte que había dejado tirada en el pasillo. No hice ninguna. Solo me quedé ahí, quieto, esperando que algo cambiara sin mover un dedo. Al día siguiente, me levanté antes que ella. Me vestí sin hacer ruido y me fui a trabajar como cualquier viernes. No toqué el desayuno, no dejé nota, no la miré antes de salir.
Si me preguntas si me dolía, te miento si te digo que sí. En ese momento no me dolía nada. Estaba frío. Era como si la cabeza se me hubiera puesto en modo supervivencia, sin emociones, solo cálculo. Yo quería saber si eso de la habitación fue algo puntual, una locura de una vez, o si estaba pasando desde hace tiempo y yo era el único imbécil que no se daba cuenta. No para perdonarla, sino porque necesitaba saber hasta qué punto me había convertido en una broma sin saberlo. No podía vivir con la imagen del hotel y no tener contexto. Si iba a hundirme, quería hacerlo con información completa. Ese día llamé a Gaby, un amigo que había trabajado años en una empresa de alarmas y cámaras de seguridad. Nos tomamos un café y le pregunté sin rodeos si podía instalarme algo para grabar sin que se notara. Me miró raro, pero no hizo preguntas. Solo dijo que sí, que pasaría por casa el sábado por la mañana con el material. Le dije que no quería cámaras en la habitación ni en el baño, solo en el salón y en el recibidor, por donde ella siempre pasaba cuando salía o llegaba. También le pedí que me enseñara a revisar los vídeos sin dejar rastros. Gaby solo levantó una ceja, como sabiendo que había algo más, pero no insistió. El sábado, mientras Laura fue a hacer unas compras, que ahora ya sabía lo que significaba, Gaby vino con un maletín y en menos de una hora tenía el salón montado con 2 cámaras pequeñas, una escondida en la estantería de libros y otra en una falsa alarma de humo. Funcionaban por movimiento, grababan solo cuando alguien pasaba. Me dio el acceso al sistema desde mi móvil y me enseñó a ver los clips sin que se marcaran como reproducidos. Le pagué en efectivo, con un apretón de manos y sin contacto visual. Cuando se fue, me senté en el sofá, solo, y esperé. Esa noche, Laura salió otra vez. Me dijo que había quedado con sus compañeras de oficina para cenar. Lo dijo sin esfuerzo, sin dudar, sin mirar al suelo. Le pregunté si quería que la fuera a buscar, y me soltó un no hace falta. Billy me acerca sin pensarlo 2 veces. Me di cuenta de que había rehecho su mundo sin mí, que ya tenía respuestas para todo, rutinas paralelas, gente que me reemplazaba sin necesidad de drama. Cuando cerró la puerta detrás suyo, me fui directo al salón, revisé las cámaras y activé la grabación manual por si volvía acompañada. Me quedé despierto hasta las 2 de la mañana, pero volvió sola. Entró con los tacones en la mano, con esa expresión tranquila que tenía cuando sabía que ya había hecho su parte por ese día. Me miró al pasar por el sofá y dijo no podías dormir, como si no pasara nada. Le respondí no, y seguí mirando la tele apagada. Ella se fue a dormir sin decir más. Pasaron 5 días así. Ella salía 2 veces. Una, según ella, por temas del trabajo. Otra, que era más sospechosa, para ver a una amiga que está pasándolo mal. Nunca supe si era el mismo tío las 2 veces o si eran 2 distintos. No importaba. Yo no estaba investigando si me era fiel con uno o con varios. Estaba comprobando hasta dónde llegaba el nivel de teatro. En una de esas salidas, una cámara captó cómo abría la puerta con una sonrisa, miraba a ambos lados del pasillo y se subía rápidamente a un coche negro que paraba justo frente al portal. No vi la cara del conductor, pero sí su brazo saliendo por la ventana con una camiseta de fútbol. Ella entró al coche sin mirar atrás. Cuando volvió esa noche, me saludó como si nada. Me dio un beso en la mejilla y fue directa al baño. Yo estaba con Lucía, nuestra hija, ayudándola con un trabajo de plástica. No podía dejar de mirarla mientras dibujaba, sin entender cómo esa niña tan limpia había salido de alguien que tenía una doble vida tan asquerosa. Me preguntó si podía usar rotuladores permanentes para el borde del cartel, y le dije que sí, pero que tuviera cuidado con la mesa. Esa fue la única conversación que tuve esa noche que no me dejó con un nudo en el estómago. La mañana siguiente revisé las grabaciones y confirmé lo que ya sabía, que no solo me mentía en la cara, sino que ya ni se molestaba en actuar.
No había ninguna señal de duda en sus gestos, ninguna culpa en sus palabras, ni una mínima señal de incomodidad al verme. Se movía por la casa como si yo fuera un compañero de piso con el que compartía la custodia de una planta y poco más. Su mundo ya no me incluía, y eso fue lo que me dolió más que cualquier imagen en video. No sabía si confrontarla aún. Pensé en hablarlo, en sacar todo de golpe, pero sentí que hacerlo sin una estrategia sería como pegarme un tiro en el pie. Ella llevaba tiempo preparándose para esto. Yo acababa de empezar a entender el mapa. No estaba listo para lanzarme a la guerra sin haber trazado mi plan. Así que me obligué a mantener la calma, a seguir la rutina, a comer con ella, a reír con la niña, a responder a sus preguntas con monosílabos y a mirar su cara sin que notara que cada gesto suyo me daba arcadas por dentro. Estaba convirtiéndome en alguien que no reconocía, pero al menos sabía que ya no era el idiota que le preparaba café cada mañana mientras ella volvía con el pelo alborotado de otro. Me fijé que en los días siguientes, cada vez que volvía, traía una bolsa pequeña con ropa interior nueva. Distinta marca, diferente color, más provocativa que lo habitual. No lo ocultaba. Dejaba la bolsa encima de la cama, como si fuera algo sin importancia. Empezaba a notar que lo que le daba morbo ya no era solo verse con otro, sino hacerlo mientras yo estaba en casa, viendo todo sin poder reaccionar. Era una provocación silenciosa, una forma de dejar claro que ella tenía el control. Pero se equivocaba. Porque lo que no sabía es que yo ya había hablado con alguien que iba a ayudarme a desmontar toda su farsa desde dentro. Lo que venía después no iba a gustarle. Y esta vez, el idiota no iba a quedarse sentado. No esperé más de 3 días para poner en marcha el plan. Durante ese tiempo fingí una normalidad que me costó cada músculo de la cara. Me levantaba a la misma hora, me vestía igual, hacía los mismos comentarios vacíos sobre el tráfico o sobre los precios del supermercado, y cuando ella hablaba yo asentía sin realmente escuchar. Era una actuación continua, pero necesaria, porque necesitaba que siguiera confiada. El domingo le dije que el martes por la tarde tendría que quedarme en la empresa más tiempo de lo normal porque estábamos cerrando un contrato grande. Lo dije en tono cansado, con esa mezcla de resignación que a ella siempre le producía lástima. Funcionó. Me contestó con un vale, yo tengo una reunión con el despacho hasta tarde también que sonó ensayado. No me hizo falta preguntarle más. Sabía perfectamente que ese martes no iba a estar en ninguna reunión y que lo del contrato era la coartada perfecta para ambos. El martes trabajé de verdad hasta las 6. Luego, en vez de irme a casa, me fui directo al aparcamiento del hotel donde había escuchado su voz aquella primera noche. Era temprano y el parking aún estaba medio vacío. Elegí una esquina desde donde podía ver las entradas sin que me vieran. Estuve ahí casi 2 horas, con el motor apagado y las manos apoyadas en el volante. Vi llegar taxis, parejas, comerciales con maletines, gente normal con su vida normal. No vi a Laura. A las 8:10 apareció un coche negro, el mismo modelo que había visto en la grabación de la cámara del Portal. Se detuvo unos segundos frente a la entrada principal. De a un lado del copiloto se bajó ella, con el pelo recogido y un abrigo que yo le había regalado el invierno anterior. Se giró hacia el conductor y le dijo algo rápido, y el tipo se bajó también. Era Álvaro, uno del gimnasio donde ella iba antes de que dejara de acompañarme. Un tipo más joven, fuerte, de esos que hablan más con el cuerpo que con la boca. Me quedé observando cómo entraban juntos al hotel, riendo. Me sorprendió no sentir rabia, solo una especie de confirmación. No me había equivocado. No era un error ni una confusión. Era exactamente lo que parecía. Esperé unos minutos, lo suficientes para que subieran. Luego bajé del coche y entré. En recepción había una chica joven que apenas levantó la vista de la pantalla cuando me acerqué.
Le dije que era de mantenimiento y que había recibido una notificación de alarma en el sistema de calderas del 5º piso. Lo dije con tal seguridad que no pidió ninguna identificación. Me dio acceso al ascensor y me deseó suerte con el fallo. Subí al 5º piso y caminé despacio por el pasillo. Me detuve frente a la habitación 512. No escuché nada al principio. Luego, algo de movimiento, voces, un sonido que no necesitaba interpretación. No entré. No quería una escena violenta ni un espectáculo. Quería algo más útil, algo que sirviera después. Me agaché, saqué del bolsillo una pequeña cámara que Gaby me había prestado y la pegué justo debajo del cartel del número de la puerta, apuntando hacia el pasillo. Grabaría quién entraba y salía. No era necesario más. Bajé en silencio y me fui del hotel con la respiración controlada, sin mirar atrás. Conduje hasta un bar en Legazpi que solía estar casi vacío entre semana. Pedí una caña y un pincho de tortilla que no probé. Estuve más de una hora mirando mi reflejo en el espejo detrás de la barra. No me reconocía. No era la misma cara que veía cada mañana. No había tristeza ni furia, solo cansancio y un tipo de claridad que da miedo. Era la claridad de saber que ya no hay nada que salvar. Me fui sin terminar la cerveza y me quedé en el coche mirando el móvil. A las 11:30 llegó la notificación de la cámara. Un archivo nuevo. Abrí la grabación y los vi salir juntos, riendo, ella con el abrigo desabrochado y él con la chaqueta al hombro. Se dieron un beso rápido antes de subir al coche. Me quedé mirando ese segundo congelado, el gesto de su boca, la familiaridad con la que se tocaban. Guardé el video y apagué el móvil. Ya no había vuelta atrás. Cuando llegué a casa, la luz del pasillo estaba encendida. La niña dormía. Laura estaba en el salón, con el pijama puesto y una copa de vino. Me miró con una sonrisa mecánica y dijo, al final se alargó la reunión, ¿tú qué tal? No sé cómo conseguí responder. Dije algo como agotado, quiero ducharme y dormir. Ella se acercó, me dio un beso en la mejilla y volvió a su copa. El olor a perfume barato y a piel ajena me dio náusea. En ese momento decidí que la confrontación no sería en casa. No delante de la niña, no en nuestro espacio. Quería que entendiera exactamente lo que había hecho y que sintiera la humillación en el mismo terreno donde se había sentido poderosa. El jueves le dije que el sábado tenía un compromiso con los del trabajo y que me iría todo el día. Me dio igual si sospechaba o no. Ya no estaba fingiendo tan bien como antes. Ella también empezaba a actuar peor. Se equivocaba en sus mentiras, se contradecía, evitaba el contacto físico. No me importaba. Lo único que quería era cerrar el círculo. Esa noche llamé a un amigo que tenía una agencia de vigilancia discreta. Le conté solo lo necesario. Le pedí que el sábado siguiera a Laura desde casa y que me enviara las fotos en tiempo real. No tardó en aceptar. Le pagué por adelantado. Lo siguiente fue visitar al abogado que me había recomendado mi cuñado. Me explicó lo básico del proceso de separación y lo que necesitaba para proteger la custodia de Lucía y el piso. Le dejé claro que quería pruebas limpias y legales. Nada de trucos sucios que pudieran volverse contra mí. Me aconsejó mantener la calma y no mencionarle nada todavía. Salí de su despacho con una mezcla de alivio y asco. El sábado amaneció con un sol tibio. Laura se vistió temprano, más arreglada de lo habitual. Dijo que iba a ayudar a una compañera con un traslado. Se maquilló, eligió un perfume distinto al que usaba normalmente y me dio un beso rápido antes de salir. A los 10 minutos recibí el primer mensaje del investigador, una foto de ella subiendo al coche negro, el mismo de siempre, y luego otra entrando en el mismo hotel. El tipo me mandó la hora exacta y una breve descripción. Me limité a responderle con un gracias.
Después le pedí que esperara a que salieran. Mientras tanto, fui a comprar una caja grande de cartón, una de esas de mudanza. La llené con las fotos impresas del día de nuestra boda, de los cumpleaños de Lucía, de los veranos en Alicante, de todo lo que habíamos ido. Le añadí también una copia del video de la cámara del hotel y un pendrive con las fotos que me había enviado el investigador. En la tapa escribí su nombre y la dejé en el maletero. A las 6:30 recibí la última foto, ellos dos saliendo del hotel, riendo otra vez. Le di las gracias al tipo y le dije que no hacía falta seguir. Cuando Laura llegó a casa, ya era de noche. Se metió directa en la ducha. Yo la esperaba en el salón con la caja en el suelo. Cuando salió, la miré y le dije sin levantar la voz, tenemos que hablar. Ella se quedó quieta, envuelta en la toalla. Me preguntó si pasaba algo con la niña. Le dije que no, que era entre nosotros. Le señalé la caja y añadí, ahí dentro está todo lo que necesito para dejar de fingir. Intentó acercarse, pero le hice un gesto para que se detuviera. No grité. No lancé nada. Solo le pedí que abriera la caja. Lo hizo despacio, con las manos temblando. Cuando vio el video, el pendrive, las fotos, se le cayó la toalla. Me miró sin decir nada, con una mezcla de incredulidad y pánico. Rompió el silencio con una frase que no olvidaré, puedo explicarlo. Le respondí con la calma más fría que he tenido en mi vida, no quiero que lo expliques. Quiero que recojas tus cosas y te vayas antes de que Lucía se despierte mañana. Se quedó quieta, como esperando que yo gritara o llorara. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Solo la observé mientras empezaba a vestirse con movimientos torpes. Intentó hablar otra vez, pero la interrumpí, no tienes nada que decir que cambie lo que ya sé. Durante los siguientes minutos no hubo más diálogo. Ella se encerró en el dormitorio y yo me quedé en el sofá. Escuché cómo abría cajones, cómo metía ropa en una bolsa. A medianoche salió con la maleta. Me miró una última vez y dijo, David, esto no tenía que acabar así. Le respondí, tú decidiste cómo acababa. Cerró la puerta sin mirar atrás. Me quedé solo en el salón, con la caja a los pies, la casa en silencio y la sensación de que la calma que fingí durante días se había convertido en la única forma que tenía de no romperme del todo. No se fue del todo. Aunque cerró la puerta esa noche con la maleta a cuestas y esa cara de falsa dignidad que usó como máscara en cada una de sus mentiras, Laura no desapareció como hubiera querido. No volvió al piso, eso sí, pero durante los días siguientes empezó a mandar mensajes con un tono que iba cambiando según la hora, primero justificativo, luego suplicante, después culpabilizador, como si yo tuviera alguna responsabilidad en haber descubierto lo que ella misma se encargó de ocultar. El primero llegó la misma madrugada, una línea seca que decía no quiero que Lucía me odie. Lo ignoré. Al día siguiente, otros 4, no pienses que no me duele, no fue lo que tú crees, yo también me sentía sola, podemos hablar sin gritos. Todos con ese estilo directo, sin una disculpa real, solo la necesidad de justificar lo que había hecho para no sentirse una basura completa. Yo no respondí a ninguno. Me limité a dejar el teléfono en silencio, leerlos en orden y borrarlos uno a uno sin contestar. Al tercer día me llamó su madre. La mujer estaba al tanto de todo porque, según Laura, no tenía a quien más acudir. Me preguntó si era cierto lo que su hija le había contado y le dije que sí, que no había margen de duda, que había pruebas, fechas, testigos y hasta video. Me pidió que lo pensara bien antes de tomar decisiones drásticas, que una familia no se rompe por un desliz. Le corté con una frase que no dejaba lugar a dudas, no fue un desliz, fue una relación sostenida, con planificación, mentiras y desprecio. Y no hay familia que se sostenga en eso. No me volvió a llamar. Esa misma semana Laura se presentó en el colegio a recoger a Lucía sin avisarme.
Yo había salido antes del trabajo porque me tocaba llevarla a casa, pero al llegar la profesora me dijo que ya se la habían llevado. Tardé 4 minutos en llamarla y ella tardó 2 en responder. Le hablé con calma, sin alterarme. Le dije que no podía llevársela sin avisar, que eso no era una guardia compartida ni un acuerdo, que había una estructura que respetar aunque ella la hubiese hecho trizas. Su respuesta fue que necesitaba verla, que la echaba de menos, que Lucía tenía derecho a estar con su madre. Le respondí que estaba de acuerdo, pero que había formas y tiempos. Me devolvió a la niña a las 7, como si todo estuviera normal. Lucía no entendía mucho, solo que su madre no dormía en casa, que había tensión, que algo estaba roto pero nadie se lo explicaba. Esa noche me senté con ella y, sin entrar en detalles, le expliqué que mamá y papá habían decidido vivir separados un tiempo, que a veces los adultos se equivocan y que nosotros íbamos a cuidarla igual, cada uno desde su espacio. Ella me preguntó si era culpa suya y le dije que no, que jamás lo sería. Me abrazó sin decir nada. Cuando se quedó dormida, me senté en la cocina y estuve mirando el calendario. Quería decidir cuándo y cómo enfrentar la parte legal. Volví al abogado el lunes. Le llevé las pruebas, le mostré el historial de mensajes, las fotos, la cámara del hotel. Me dijo que tenía todo lo necesario para pedir la custodia y quedarme en el piso, siempre que pudiera demostrar que mi entorno era más estable y que yo era el principal cuidador. Lo era. Siempre lo fui. Le conté que Laura había empezado a ver a la niña sin avisar, que no sabía dónde vivía ni con quién. Me recomendó que le enviara una notificación legal pidiéndole que se abstuviera de recoger a la menor sin mi consentimiento, al menos hasta que se estableciera un régimen claro. Redactamos el texto y se lo enviamos por burofax. La respuesta no tardó. 2 días después recibí una carta de su abogado, un tipo que conocía de vista porque Laura trabajaba en el mismo despacho. Decía que su clienta estaba dispuesta a colaborar, que quería mantener la estabilidad emocional de la menor y que pedía una reunión para acordar un sistema provisorio hasta que el juzgado decidiera. Me pareció una jugada para quedar bien. Acepté la reunión, pero pedí que fuera con nuestros abogados presentes. Se fijó para el viernes. El día del encuentro fue una escena tensa. Nos vimos en una sala neutral del despacho de su abogado. Ella entró con cara de víctima, con la misma ropa sobria de siempre, sin maquillaje, como queriendo dar la imagen de madre sufrida. Yo llegué puntual, con un archivador en la mano y una expresión que no dejaba margen para el teatro. Hablamos del colegio, de los horarios, de la rutina de Lucía. Ella propuso repartirse los días de la semana. Yo dije que prefería un régimen fijo con fines de semana alternos. Discutimos sin levantar la voz, como 2 desconocidos hablando de una niña que cuidan pero no conocen. Cada propuesta suya parecía salida de un manual de relaciones públicas. Yo, en cambio, hablé como padre. Al final, mi abogado cerró el acta con un resumen del acuerdo temporal, de lunes a viernes conmigo, fines de semana alternos con ella, entrega en el portal, sin acompañantes. Cuando salimos de la sala, Laura intentó hablarme en privado. Me pidió 2 minutos. Dudé, pero acepté. Me llevó hasta la salida del edificio y me miró como si buscara en mi cara algo que le confirmara que todavía podía manipularme. Me dijo que estaba arrepentida, que no sabía cómo había llegado a eso, que no fue amor, solo una huida. Le pregunté si lo seguía viendo. Dijo que no, que desde la noche en que se fue no lo había vuelto a contactar. No le creí. No respondí. Me limité a mirarla fijo y decir, esto no se arregla con palabras, ni con excusas. Ella bajó la mirada. Le dije que lo único que me importaba ahora era Lucía, y que su bienestar dependía de que su madre no siguiera mintiendo. Me respondió con un no sé tan vacío que no hacía falta seguir hablando. Me fui sin despedirme.
Ese fin de semana le tocó a Laura quedarse con la niña. Vinieron a buscarla el sábado por la mañana. Ella llegó sola, con una bolsa de juguetes. Me saludó sin esperar respuesta. Lucía me abrazó antes de subir al coche y me pidió que guardara su dibujo en el frigorífico. Le dije que lo haría. Mientras el coche se alejaba, me quedé de pie en la puerta, sin saber si sentir alivio o tristeza. Volví al piso, limpié la cocina, saqué la basura y luego me senté en la cama con el portátil. Empecé a preparar una carpeta con todos los documentos que iba a presentar al juez. No era venganza, era protección. Y también justicia. Esa noche dormí solo. No como otros días, en los que la cama vacía pesaba como una piedra. Esta vez dormí tranquilo. Porque por primera vez desde que todo empezó, sentía que tenía el control. Laura ya no podía tocar nada más. Había perdido el poder de mentir con una sonrisa, de manipular la culpa, de usar a la niña como escudo. Ahora era yo quien marcaba el ritmo. Y no pensaba soltarlo. El lunes siguiente, sin previo aviso, Laura apareció a las 8 de la mañana en la puerta del piso. Lucía ya se había ido al colegio y yo estaba terminando de vestirme para ir al trabajo. Llevaba la cara lavada, el pelo suelto, y una expresión que intentaba parecer serena, pero en sus ojos había una tensión que no sabía disimular. No dije nada. Me hice a un lado para dejarla pasar. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y miró hacia la ventana sin dirigirme la palabra. Cerré la puerta con calma, apoyé las llaves sobre la mesa y la observé unos segundos. ¿A qué has venido?, pregunté sin levantar el tono. Quiero hablar, respondió sin mirarme. Hablar no cambia nada, Laura. Lo sé, dijo al fin, girándose hacia mí. Pero quiero hacerlo igual. Me quedé de pie, sin sentarme. No le iba a dar esa comodidad. Ella lo notó. Respiró hondo y empezó. Lo que hice fue una mierda. No tengo excusas. No quiero que pienses que vengo a justificar nada. Solo quiero explicarte cómo llegué a eso. Ya me lo explicaste, la interrumpí. Lo hiciste con tus actos. No, insistió ella. No me escuchaste. Solo viste la parte final. Lo que pasó no fue un accidente ni una locura, pero tampoco fue una decisión fría. Fue un proceso. Y sí, una cobardía. No me interesa tu proceso. No me interesa tu culpa. Me interesa que cumplas con lo que acordamos y no me jodas la vida más de lo que ya lo hiciste. David, no lo hice por falta de amor, dijo. Lo hice por falta de todo lo demás. Me sentía invisible. Y en vez de hablarlo, lo resolviste follando con otro. Muy maduro. No sabes lo sola que me sentía, insistió, como si eso justificara lo que hizo. Me pasaba días enteros sintiendo que vivíamos juntos pero separados. Y un día, alguien me miró como tú no me mirabas hace años. Y me agarré a eso. Me equivoqué. Lo sé. No es que te mirara distinto. Es que tú ya estabas buscando esa mirada. No fue una casualidad. Fue una decisión. Dejar de construir aquí para irte allá. Y lo hiciste con toda la conciencia. No eras una víctima, Laura. Eras una mujer aburrida que se creyó con derecho a romper todo sin asumir las consecuencias. Ella se quedó callada, tragando saliva. Intentó mantener la compostura, pero le temblaba la mandíbula. ¿Qué quieres ahora?, le pregunté. ¿Perdón? ¿Comprensión? ¿Que volvamos a lo de antes como si nada? Quiero que hablemos de lo que sigue. Lo que sigue es lo que ya está en marcha. Separación, custodia, acuerdos claros. Lo sé, dijo. Pero no quiero que esto nos convierta en enemigos. Quiero que podamos hablar sin destruirnos.
No me interesa una relación cordial basada en falsedades. Lo único que quiero es que cumplas con tus horarios, respetes la rutina de Lucía y mantengas la distancia. No tienes idea de lo difícil que está siendo esto para mí, dijo, alzando la voz por primera vez. Estoy sola, sin red, sin casa. Me equivoqué, sí. Pero sigo siendo su madre. Y sigo teniendo derecho a rehacer mi vida sin que me quieras aplastar. Yo no te estoy aplastando. Me estás viendo de pie y eso te molesta. Esperabas que me quedara roto, que te rogara, que te dijera que te perdonaba. Pero no. No lo voy a hacer. Porque lo único que mereces ahora mismo es distancia. Laura se levantó. Se quedó un segundo frente a mí, como esperando una señal, una grieta, un cambio en mi expresión. No le di nada. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. No te voy a pedir más disculpas, dijo sin girarse. Pero voy a seguir luchando por mi hija. No me la vas a quitar. No se trata de quitar. Se trata de proteger. Y créeme, el juez va a ver todo lo que tiene que ver. Salió y cerró la puerta con fuerza. Me quedé en silencio unos segundos. Luego agarré el móvil y llamé a mi abogado. Le conté lo que había pasado, palabra por palabra. Me dijo que era bueno tener registro de ese tipo de conversaciones y que si seguía apareciendo sin avisar, podíamos pedir una restricción de acceso al domicilio durante el proceso. Le dije que por ahora no quería llevarlo tan lejos, pero que no descartaba nada. Esa tarde, al buscar a Lucía en el colegio, me abrazó con más fuerza de la habitual. Le pregunté si había hablado con su madre y me dijo que sí, por videollamada. Me pidió si podía verla el miércoles aunque no le tocara. Le dije que lo hablaríamos. No quería castigar a la niña por lo que su madre había hecho, pero tampoco iba a permitir que Laura manejara los tiempos a su antojo. Esa semana fue tensa, con silencios en casa que antes estaban llenos de palabras sin sentido. Ahora no había nada que decir que no fuera importante. Cada decisión, cada movimiento, era una pieza más en un tablero que no pedí jugar pero que ya no podía abandonar. El viernes, sin previo aviso, recibí una notificación judicial. Laura había solicitado una revisión del acuerdo provisorio de custodia, alegando que las condiciones eran injustas y que yo estaba impidiendo su derecho a compartir tiempo equitativo con la niña. Llamé a mi abogado. Me explicó que era parte del proceso, que no significaba nada concreto aún, pero que había que prepararse para un nuevo encuentro en el juzgado. Ese fin de semana me senté con Lucía. Le pregunté cómo se sentía con todo lo que estaba pasando. Me dijo que no le gustaba estar separada de su madre, pero que también le gustaba estar en casa conmigo porque se sentía tranquila. Le dije que íbamos a hacer todo lo posible para que ella estuviera bien, aunque nosotros estuviéramos separados. Me abrazó sin decir nada más. El domingo a última hora, recibí un mensaje de Laura. Solo decía, quiero que sepas que no he vuelto a verlo. No porque tú me lo dijeras, sino porque entendí lo que destruí. Lo leí 2 veces. No respondí. Lo borré como todos los anteriores. Había dejado de importar lo que ella hiciera con su vida. Yo ya estaba enfocado en otra cosa. Y no pensaba desviarme. El juicio fue el martes por la mañana, en el juzgado de primera instancia número 8 de Móstoles. Me presenté con mi abogado a las 8:30, puntual, con toda la documentación impresa en orden, incluyendo los registros de la Cámara, los mensajes que me había enviado Laura durante las semanas posteriores a su salida del piso, las fechas de ausencias no justificadas del colegio y los informes de rutina de Lucía que demostraban la estabilidad con la que vivía conmigo. Laura llegó 10 minutos después, acompañada de su abogado, vestida como si fuera a una entrevista de trabajo, con un abrigo que nunca antes había usado, sin joyas, sin maquillaje. Apenas me miró. Nos sentamos en lados opuestos del pasillo,
en silencio, sin saludarnos, sin cruzar palabra, como si fuéramos dos extraños esperando que alguien viniera a decidir qué hacer con la vida que habíamos construido durante más de 10 años. Cuando entramos a la sala, el juez pidió brevedad y claridad en las exposiciones. Mi abogado fue el primero en hablar. Expuso los hechos sin dramatismos, con documentos en mano, fechas precisas, pruebas audiovisuales que confirmaban la infidelidad sostenida, el abandono emocional, el uso de mentiras para encubrir las salidas, y la creación de una segunda vida paralela sin informar al entorno familiar. Explicó que el daño emocional a la estabilidad del hogar no podía ser ignorado y que, si bien no pedíamos la exclusión de la madre en la vida de Lucía, si solicitábamos que la custodia principal se mantuviera conmigo para proteger la continuidad de su desarrollo emocional, social y educativo. El abogado de Laura respondió con una mezcla de argumentos previsibles, que la infidelidad no debería influir en decisiones sobre la custodia si no afectaba directamente a la menor, que su clienta reconocía errores pero que había cumplido con sus deberes como madre y que no existía negligencia demostrable, que la relación extramatrimonial ya estaba concluida y que lo único que solicitaba era igualdad de tiempo y participación en la crianza. Laura intervino para decir que no era una mala madre, que Lucía la necesitaba y que el arrepentimiento no debía ser castigado con separación permanente. El juez escuchó todo con atención, hizo algunas preguntas específicas, pidió ver las grabaciones y revisó los horarios que habíamos acordado previamente. Nos pidió que saliéramos unos minutos mientras deliberaba. En el pasillo, Laura se me acercó. No hizo un gesto agresivo ni intentó provocar. Solo se puso a mi lado y dijo en voz baja, sé que lo arruiné todo, pero quiero que sepas que no me voy a rendir con ella. Yo no respondí. No era el momento ni el lugar para tener otra conversación emocional vacía. Volvimos a entrar cuando nos llamaron. El juez dictó un fallo provisorio que mantenía la custodia principal conmigo, otorgaba visitas supervisadas en casa de los abuelos maternos los fines de semana alternos y establecía una reevaluación en 3 meses para comprobar que Laura cumplía con los términos y que no interfería con la estabilidad de la niña. No era una victoria completa, pero sí una señal clara de que el tribunal había entendido lo que había pasado y lo que estaba en juego. Al salir, Laura no dijo nada. Caminó directamente hacia el ascensor con su abogado. Yo me quedé con el mío revisando los detalles del fallo. Cuando salí del edificio, respiré hondo. No por alivio, sino por rutina. Sabía que lo difícil no había terminado. Ahora venía lo que no podía resolverse en papeles, volver a vivir sin ese resentimiento constante, aprender a convivir con la herida sin abrirla todos los días, encontrar la manera de que Lucía no creciera con la sensación de que su madre era un enemigo. Esa noche, cuando le conté a Lucía que iba a seguir viviendo conmigo pero que podría ver a su madre cada 2 semanas en casa de los abuelos, me miró sin entender bien qué significaba eso. Le dije que íbamos a seguir como siempre, que nada cambiaría en casa, que seguiría llevándola al colegio, ayudándola con los deberes y cenando con ella cada noche. Me abrazó y me pidió que la despertara temprano al día siguiente para llevar su dibujo de ciencias. Los días siguientes fueron raros. Laura dejó de escribir mensajes. No llamó. No insistió. Solo se limitó a cumplir el régimen que le había asignado el juez. Iba los sábados por la mañana a casa de sus padres, jugaba con Lucía durante unas horas y me enviaba una foto a media tarde como prueba de que estaba todo en orden. Lucía empezó a acostumbrarse a la nueva dinámica. Me preguntaba menos por su madre entre semana. Volvió a dormir bien, a concentrarse en sus tareas, a reír con los vídeos de animales que veía en la tablet. Yo intenté llenar los silencios sin ruido, sin sobreactuar, sin disfrazar la tristeza que aún sentía. Había días en los que me despertaba sin saber qué hacer con el tiempo libre que antes compartía con Laura. Otros en los que me sorprendía sonriendo al escuchar a Lucía hablar sola mientras jugaba. Un viernes por la tarde recibí una carta certificada.
Era la confirmación oficial de la disolución del régimen de gananciales y la separación legal. Incluía una lista de bienes compartidos, una propuesta de liquidación y una fecha tentativa para la firma del convenio definitivo. Lo leí entero sin pausa. Luego lo dejé sobre la mesa de la cocina y me serví un vaso de agua. Estaba hecho. Todo lo que habíamos construido durante más de una década estaba ahora dividido en ítems con valor económico. El coche, el piso, los muebles, la cuenta corriente, todo numerado, todo con fecha de origen y destino. Lo firmé sin modificar nada. Lo entregué a mi abogado al día siguiente. La última conversación con Laura fue una tarde de domingo. Lucía había pasado el día con ella y yo fui a recogerla a casa de sus padres. Laura salió sola, con la niña ya abrigada. Me miró con una expresión distinta, menos cargada, más real. Me ofreció un café, lo acepté solo porque Lucía estaba delante. Mientras ella jugaba en el salón con los abuelos, nosotros nos sentamos en la cocina. No hablamos de lo que pasó, ni de la separación, ni del juicio. Ella me preguntó cómo estaba durmiendo Lucía, si había comido bien, si había hablado de algo que la preocupara. Le respondí con la verdad, sin exageraciones ni silencios. Me escuchó sin interrumpir. Al final, cuando ya estaba a punto de levantarme, dijo algo que no esperaba: sé que nunca me vas a perdonar, y no lo merezco, pero quiero que sepas que gracias a esto estoy empezando a entender quién soy. Tarde, sí. Pero no quiero ser más esa persona que rompió todo lo que tenía sin pensarlo. La miré. No con odio ni con nostalgia. Solo con el cansancio de quien ya lo entendió todo y no necesita más explicaciones. Me levanté, fui al salón y llamé a Lucía. Nos despedimos con un gesto breve. Al llegar al coche, ella me preguntó si su madre podía venir a ver la función de teatro del colegio la semana siguiente. Le dije que sí, que claro, que era su madre y que estaría bien que estuviera allí. Durante el trayecto de vuelta, Lucía se durmió en el asiento trasero. Yo miré por el retrovisor y por primera vez en semanas sentí algo parecido a paz. No por haber ganado nada, porque en una historia como esta nadie gana, pero sí por haber llegado al final con la dignidad intacta. No me convertí en lo que ella esperaba, ni en lo que yo temía. Solo fui el padre que mi hija necesitaba y el hombre que supo levantarse cuando todo se vino abajo. No volví a odiarla, no volví a amarla. La dejé donde tenía que estar, en el pasado. Y cerré la puerta sin hacer ruido.